las mil y una rumba. El CRIS es un centro de rehabilitación e integración de personas con enfermedad mental y el proyecto se llama No al estigma. En el centro vienen personas con enfermedad mental y lo que se trabaja es la rehabilitación cognitiva y la parte social y la parte psicológica, que tienen un psicólogo para atenderlos. Y nos dedicamos a que ellos se integren en la sociedad como estaban integrados antes de tener la enfermedad mental y en general a desestigmatizar la enfermedad mental, y esto es uno de los proyectos para ellos. Ai, 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 del teu ventre i del teu pit s'escrigueren les mil i una lletres amb els dits, del petit al gran, dels peus a les mans. L'univers lluent d'encenalls, en els mil i una amagatalls, matant els galls, tallant-me els planys. Les mil i una rumbes. Hoy vamos a presentar una obra que se formó en un taller que vino Emma a darnos en julio del 2016. Fue un taller de una semana donde se hicieron un montón de actividades y al final pues salió esta obra. Nos pareció súper interesante porque era muy clara de cómo la vida te da un golpe cuando te dice que tienes una enfermedad mental. Están muy nerviosos, muy emocionados, pero se ven muy capaces. Yo creo que es la primera vez que los veo con muchas ganas y sabiendo que lo que van a hacer va a llegar mucho al público, porque realmente van a contar su vida, van a contar lo que ellos sienten, lo que ellos han sentido gracias a este tipo de teatro y gracias a Emma porque la quieren un montón, porque les ha hecho sacar cosas que nosotros como profesionales del ámbito no hemos sacado tan fácilmente, nos ha costado más tiempo y con esto ha sido muy fácil. Roses i espines, crema. Van ser cantar los pardeus gitanos y se foguera. Os invito a que viváis esto que va a pasar con la máxima apertura de corazón y alma. Odio, felicidad. Familia, enfermedad. Al principio en los talleres, pues toda la fase de buscar dentro de sí mismas, de encontrar ese momento en la infancia, ese momento que sale al principio de diversión, de disfrute de la infancia, luego evolucionar, ¿no? Como en realidad repasar la vida, ¿no? O sea, es un proceso emocionalmente muy fuerte porque es repasar la vida desde el origen y seguir hacia adelante, como en qué momento se te rompe el jarrón, ¿no? En qué momento descubren y te etiquetan con una enfermedad y de repente te cambia toda tu vida, te sientes solo, tus amigos te marginan, en tu familia no encuentras apoyo a lo mejor o no sabes a quién acudir, todo eso, ¿no? Todas esas dificultades que son un proceso muy duro, pues recuperarlo ha sido emocionalmente un impacto, ¿no? Porque se alegran cuando me ven pasar, porque se ríen cuando me oyen hablar, pues que acaso mi dialecto es diferente al que tú sabes hablar. Eres un parásito de la sociedad. ¡Rata de alcantarilla! No quieres trabajar, perezoso. Pero luego una vez que sale, de repente se crea en la obra y se convierte en una obra de teatro, se convierte en teatro y entonces es muy guay y ya se vive de otra forma, ya le empiezan a introducir el juego, la diversión, las cosas, siempre desde la verdad, pero con mucho disfrute. A los que duermen en la fría cama del psiquiátrico. Yo estoy muy preocupada. ¿Vamos a verla o qué? Sí, vamos a verla. Escucho voces. Somos una pequeña gran familia. Nos llevamos todos muy bien. Bueno, la verdad es que es un proceso que nos emociona particularmente porque desde Tres Social es una aventura que hemos hecho por primera vez, ¿no? Trabajar el tema de la salud mental y la verdad es que tenemos mucho interés, Emma, Yolanda, Daniel y yo, ¿no? y toda la gente que un poco estamos y hemos formado parte de Tres Social, de reflexionar sobre eso, ¿no? O sea,
También desde nuestra visión de que en realidad la sociedad está enferma, ¿no? Que a veces estigmatizamos hacia afuera y nos es muy cómodo etiquetar a una persona como enferma, pero en realidad lo enfermo es la sociedad, ¿no? Que sencillamente por determinar que tal persona tiene esquizofrenia, de repente la segrega, la separa y no la incluye, ¿no? Y esa es la verdadera enfermedad. Entonces, meternos en este trabajo y poder sacar la reflexión, pues ha sido muy importante.